ejercicio, más errores comete, ¿sí? Pero yo les mostraba, por ejemplo, a los de mecatrónica, hay un modo en ChatGPT y también hay en Gemini, y seguramente en las otras IA, que se llama modo estudio, que lo tienen acá en el signo más, donde uno escribe el prompt, al costado hay un signo más, ¿sí? Y si uno hace clic ahí en el signo más, eh, te despliega esta ventanita que una de las opciones es esta que dice estudia y aprende, ¿sí? ¿Y qué es lo que hace en ese caso? Si uno le sube una captura de pantalla de un ejercicio, no te lo resuelve todo completamente, sino que te va guiando para que vos vayas razonando el ejercicio, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo les había mostrado a los de mecatrónica, como les decía, un ejercicio simple, este es un ejercicio del método de las corrientes de rama, creo que estaban en, en una de las presentaciones que habíamos visto, y le puse como prompt, ayúdame a encontrar las corrientes por el método de las corrientes de rama. O sea, uno tiene que ponerle, ¿no es cierto? Hola, ¿qué es lo que quiere? Tiene que ponerle el prompt. Eh, y bueno, y ahí no lo resuelve directamente, sino que me dice, por ejemplo, perfecto, lo hacemos paso a paso. Antes de empezar, me preguntan en qué curso estoy, en qué nivel, primario, secundario, universitario, lo que fuera. Eh, y me pregunta si quiere que me guíe pregunta a pregunta por el método de las corrientes de Ramón. Entonces, que era para una tecnicatura universitaria, que sí que me guíe paso a paso. Y bueno, lo primero es que me pregunta si, me dice, ¿no es cierto?, que hay que seleccionar el sentido de las corrientes y me dice que estoy de acuerdo con el sentido que está dibujado y si va a tomar ese sentido para resolver el problema. Y bueno, yo le puse que sí, le contesté que sí. eh, y después me dice, seguimos paso a paso. Primera ley de corrientes, la ley de las corrientes de Kirchhoff en el nodo A. Con los sentidos elegidos, ¿cómo quedaría la ecuación en ese nodo? Y ahí le escribí la ecuación, ¿sí? Y me dice, bien hecho, correcto. Sigamos con la siguiente parte, así. Si lo hubiera escrito mal, me hubiera dicho, está mal, pensarlo de vuelta, ¿sí? Eh, es bueno, digamos, porque te ayuda a pensar, ¿sí? Y te va guiando paso a paso. Porque si no, la otra es resolver directamente. Eh, Les muestro, por si alguno no lo conoce, pero yo, por ejemplo, hay que tener cuidado, como decíamos, porque no siempre lo resuelve bien, pero yo originalmente, si tenemos, a ver, ¿cuál de qué era? El 4, el 5. Tomamos un ejercicio cualquiera, por ejemplo, de los que estaban acá como ejemplo en la unidad 5, ¿sí? Es más como apoyo y si uno por ahí está estancado en algún tema, te puede servir, digamos, para aclarar algún punto, ¿sí? Y obviamente esto no solamente sirve para electrotecnia, sino que sirve para cualquier materia. Lo que sí es muy bueno en cuanto a normativas, por ejemplo, si tienen que hacer algún trabajo en base a normas IRA, MIEC o lo que fuera, bueno, eso sí puede estar cargado todo lo que sea información y cuestiones conceptuales, las, las suele resolver bien, digamos. ¿Eh? Los cálculos matemáticos y los problemas por ahí tiene algunos inconvenientes, ¿sí? Por ejemplo, si tomamos este ejercicio que está acá, se puede tomar una captura de pantalla nada más que de la parte del ejercicio, si uno quiere resolverlo, ¿sí? Con las teclas Windows, Shift y S, eh, uno puede seleccionar una parte de la pantalla, ¿sí? No sé si ya sabían eso. Este, y tomar una captura de pantalla de esa parte nada más. Y te vas a ChatGPT y lo pegas, no, le pones pegar y le pones lo que quieras acá, por ejemplo, encontrar las corrientes en... Igualmente también hay que decir el método. Claro, sí.
Exacto. Que hace lo que por cualquiera, sí. Por eso en el ejemplo ese que les mostraba recién, yo específicamente le pedí por el método de las corrientes de rama, ¿sí? Eh, Escribimos el prompt, lo que sería el prompt, nomás. Este, encontrar las corrientes por el método de las corrientes de rama. Damos clic y bueno, ahí piensa un rato y bueno, después. Acá también muestra los pasos que sigue, digamos, para resolverlo. Eh, Me puede servir para controlar, ¿sí? Si encaró bien el problema o no. Pero el otro, el modo estudio, tiene la ventaja que me va guiando, digamos, ¿sí? Y bueno, para cuestiones conceptuales, sobre todo, es muy bueno cuando uno quiere aclarar algún concepto, ¿sí? Eh, y bueno, tiene la desventaja nomás que las primeras preguntas únicamente resuelve con el modelo más avanzado, pero en el caso del ChatGPT con el ChatGPT 5, que es bastante más acertado, digamos, en cuanto a la resolución de problemas que los modelos anteriores. Ya esto fue mejorando, pues. Hace algunos meses uno le daba un problema, que yo probaba con los problemas de física 2 por ejemplo, y te ponía cualquier cosa. Este, Sigue cometiendo errores, pero ya bastante menos. Bueno, acá fíjense, yo le pedí el método de las corrientes de rama eh, y me está haciendo por el método de las tensiones de nodo, ¿sí? Pero bueno, siempre uno le puede volver a preguntar, ¿sí? O decirle, te pedí el método de la corriente de rama, está haciéndome el método de las tensiones de nodo, ¿sí? Es un complemento. eh, y tampoco hay que tener el 100% confianza porque mete la pata para ahí, ¿sí? Pero bueno, les quería mostrar por si alguno por ahí no los conoce, ¿eh? Sé que la mayoría ya los conoce y algunos los están utilizando para los exámenes, pero ajá, claro, sí, para que, exacto, sí. Sí, y como les decía, por ahí uno está trabado, no sabe cómo avanzar o qué paso seguir, y pues, por eso también puede ayudar. Sí, 9. ¿Cómo? ¿Cómo? Bueno, y después hay otra herramienta, no sé si conoces, se llama Notebook LM, una herramienta de Google, que ahí lo que hace es, eh, uno le puede pedir, por ejemplo, que investigue sobre cierto tema. Por ejemplo, método de resolución de circuitos, lo que fuera, o circuitos acoplados magnéticamente. Y uno puede o subirle fuentes, vamos a mirar acá, hoy en día hay millones de herramientas de inteligencia artificial. eh,
Tengo que poner acá nomás, Notebook LM, pero estas por ahí son las más usadas, Notebook LM. Es de Google, ¿sí? Eh, y bueno, acá lo que hace es, va a hacer resúmenes, y me lo puede pasar esos resúmenes a videos. El video en realidad es como una presentación de PowerPoint, pero pasada a video. Me puede crear un podcast sobre el tema, ¿sí? Uno le pone crear nuevo acá, ¿sí? Y en la versión gratuita, vieron que acá dice, no sé si se alcanza a ver, dice subir fuentes. Este, y lo que uno le puede subir es como dice acá, más abajo, archivos PDF, archivos de texto, archivos Markdown, ¿conocen el formato Markdown? Si no lo conocía. Es un formato casi como texto plano que se usa mucho porque eso después me puede servir para continuar con programación en Python, Java, lo que fuera. Este, audios, MP3, todo arrastramos y soltamos acá, ¿no? En la versión gratuita se puede subir hasta 50 fuentes, ¿sí? También se puede poner URLs de sitios web o videos de YouTube. Acá, bueno, este, el, el libro no, pero podés dividir el libro en capítulos, ¿sí? Este, Hay herramientas gratuitas de PDF. Yo tengo este que se llama PDF Exchange, que te permite extraer capítulos de ese libro. Y ese sí te deja PDF Exchange. O sea, el Acrobat, obviamente el Acrobat te permite hacer eso, pero si no, este que se llama PDF Exchange, que es gratuito, PDF Exchange Editor. eh, Acá en lo que dice organizar, ¿sí? Uno le sube un libro completo, por ejemplo, y acá te permite extraer páginas, mover páginas. Acá, por ejemplo, dice extraer páginas. Entonces, uno extrae un capítulo, te lo extrae como otro archivo, ¿sí? Y ese sí se puede subir. Sí, libros no, porque es muy grande, ese no te deja subir el libro. Y bueno, y después de todas las fuentes que uno le sube, te hace un resumen, ¿sí? También se le puede poner, si uno no le quiere subir no le queremos subir por nuestra cuenta las fuentes, le podemos poner descubrir fuentes. Y ahí investiga, o sea, ahí me va a preguntar sobre qué tema, y le ponemos el tema que queremos que investigue, y empieza a buscar en internet. Y me va subiendo de a 10 hasta llegar a las 50 fuentes. O sea, le ponemos descubrir fuentes, me sube 10. Sí, vamos a ponerle, por ejemplo, ahí me pregunta cuáles son tus intereses. Vamos a ponerle circuitos acoplados magnética. ¿Sí? Y bueno, va a empezar a buscar y va a seleccionar 10 fuentes, ¿sí? Que pueden ser videos de YouTube, páginas web, lo que sea. Acá, fíjense, eh, seleccionó fuentes de Wikipedia, una de Física Universitaria, volumen 2 dice, no sé de qué será.
regla de las bobinas, acoplamiento magnético. Fíjense que acá hay un apunte de la Regional Reconquista de la UTN, ¿sí? Si a mí no me interesa alguno de estos, puedo desmarcar acá. No sé, me parece bien, podamos importar. Y, y después acá le puedo pedir que me haga un resumen sobre ese tema, ¿sí? Lo puedo hacer en texto, sino un resumen en audio, un resumen en video. Eh, También puede hacer un mapa mental, ¿sí? El que ordena la información, mi informe, ¿eh? Puede elaborar un cuestionario, puede hacer lo que hace. Está bastante bueno también, como para que después eh, investiguen un poquito. Y lo bueno que es gratuito, ¿sí? Y esta versión gratuita, bueno, es bastante potente porque me permite subir hasta 50 fuentes. La versión paga te permite subir hasta 300 fuentes, pero de momento no, no, no hace mucha diferencia, ¿sí? Y bueno, no sé si suelen usar herramientas de IA. Hoy en día hay millones de herramientas. Están las de video, pero las de video por ahí son más para entretenimiento, eso de... Está regalando un año, pero hay que son de- Sí, ajá, de Gemini. Ajá, sí, perfecto. Este, y está muy bueno. Gemini Pro. Bueno, Gemini también tiene el modo estudio. Si se maneja mucho con Gemini, tiene el modo estudio. Eh, y bueno, sí, no, sé que muchos ya lo conocen, ya lo están usando todo esto, pero si no para aquellos que todavía no incursionaron en esto, es una herramienta muy potente, digamos, para el estudio. ¿Eh? Así que traten de aprovecharla. Bueno, vamos a... ¿Sí? ¿Sí? Creo que es 6. Ahora les subo el 7. ¿Sí? Bueno, también. Bueno, entonces, bueno, esta es la unidad 7 que empezamos a ver. Trata sobre acoplamiento magnético, como les dije. Acá, muchas máquinas eléctricas como transformadores y motores funcionan gracias a un acoplamiento magnético. Eh, y bueno, muchas veces después se analizan estas máquinas estimado, con un circuito equivalente, ¿sí? En el que reemplazamos el acoplamiento magnético por un acoplamiento eléctrico, ¿sí? Este, un acoplamiento magnético, tenemos un transformador, como les decíamos, que este,
conectar una tensión al primario y aparece una tensión en secundario por el efecto Faraday. ¿Eh? Bueno, todo lo que sea acoplamiento magnético se da por inducción fundamentalmente. ¿Mm? Y los acoplamientos magnéticos intervienen obviamente las bobinas, que se caracterizan por su inductancia, ¿no es cierto? Ya habíamos visto que la tensión sobre una bobina se calcula a partir de esa expresión, ¿no es cierto? Es L por la variación de la corriente en el tiempo. O sea, tiene que haber variación de corriente en el tiempo para que tenga una tensión sobre la bobina, ¿sí? Yo tengo, que es una fuente cualquiera, le conecto una bobina. Si la fuente de esta hubiera sido de corriente continua, la bobina se comporta como un cortocircuito. Eso ya lo hemos visto, ¿no es cierto? Porque no hay esto, no hay variación de corriente en el tiempo. Ahora, si hay variación de corriente en el tiempo, acá aparece una tensión que es justamente la que se calcula con esa expresión, ¿no es cierto? Este, bueno, él es el coeficiente de inductancia de la bobina, ¿no es cierto? Que se mide en Henry y es la característica principal de la bobina, así como la capacidad, la característica de los condensadores. Eh, y la inductancia mutua es un poco como una extensión de este concepto. Va a aparecer una tensión cuando yo tenga dos bobinas que están próximas, como en este caso, ¿sí? Y entre las cuales aparece un acoplamiento magnético. ¿Eh? Eh, si las bobinas están muy alejadas y el flujo magnético que se produce en una y enlaza a la otra es muy débil, bueno, por ahí no hay acoplamiento magnético, o es despreciable. Pero si están muy cerca y están enlazadas por un flujo magnético fuerte, digamos, el que produce una bobina enlaza a la otra, vamos a tener una inductancia mutua, ¿sí? Y va a aparecer una tensión, por ejemplo, acá yo tengo una fuente conectada a la bobina uno y debido a este acoplamiento magnético aparece una tensión sobre la bobina 2 por más que no haya ningún acoplamiento eléctrico. ¿Sí? Esa tensión, si se debe a la inductancia mutua, bueno, se calcula con esa expresión. Es muy parecida a la anterior, nada más que reemplazamos el coeficiente de autoinducción por el coeficiente de inductancia mutua. Te- Sí, exactamente, porque si las bobinas están muy alejadas, el acoplamiento viene por el hecho de que si yo le conecto una fuente a la bobina uno circula una corriente, va a aparecer un campo magnético acá, si la corriente es variable, este campo magnético es variable y va a inducir una tensión en la segunda bobina. Ahora, si la segunda bobina está muy alejada o la corriente es muy débil, de tal manera que el flujo magnético que enlaza a la segunda bobina es débil, es prácticamente despreciable el acoplamiento magnético, ¿sí? Tiene que estar cerca, este, o tienen que estar bobinadas sobre el mismo núcleo, por ejemplo, como en el caso de los transformadores. Entonces, el flujo magnético, en vez de cerrarse por el aire y tener dispersión, porque si acá yo tengo aire, no todo el flujo que produce la bobina uno enlaza a la bobina 2, sino que parte se cierra por el aire, ¿sí? Ahora, si yo coloco acá un circuito ferromagnético, como en el caso de los transformadores, que le ponemos un núcleo ferromagnético, este, claro, porque las líneas de campo se van a cerrar fundamentalmente por el núcleo magnético, ¿sí? Va a haber un flujo de dispersión, pero es mucho más pequeño que si tenemos aire. Entonces, casi todo el flujo que produce la bobina uno enlaza a la bobina 2. Realmente el material ferromagnético aumenta la inductancia o aumenta el campo. No, aumenta el enlace magnético, ¿no? Porque van a estar enlazados. ¿Eh? Claro, que todo el campo que produce la bobina uno enlaza a la bobina 2 en teoría. Sí, porque aquella parte del campo o del flujo magnético, digamos, que se cierra por el aire implica pérdida, ¿sí?
Si yo pudiera hacer que todo el flujo magnético que produce la bobina 1 enlace a la bobina 2, en la máquina va a ser más eficiente. ¿Ok? Porque, bueno, la FEM inducida, digamos, la tensión que se induce, entre comillas, en la segunda bobina responde a la ley de Faraday, ¿no es cierto? Que tengo que tener E2, vamos a ponerle que sería la FEM que se induce en la bobina 2, va a ser el número de espiras por el flujo magnético, la variación de flujo magnético en el tiempo. Cuanto mayor sea el flujo magnético que produce la bobina 1 que enlaza la bobina 2, bueno, menos caída de tensión voy a tener, mayor va a ser la tensión que puedo tener disponible en el secundario, digamos. Eh, este, Mayor va a ser la eficiencia de la máquina. Pero si parte de este flujo se cierra por el aire, no enlaza a la bobina 2, no contribuye a la generación de esta FEM, el que se enlaza por el aire. ¿Sí? Pero lo que te pierdo Claro, exactamente, eso se pierde. Sí, sí, la tensión va a depender obviamente de la cantidad de vueltas del bobinado. ¿Sí? Pero la potencia, y en los transformadores se mide en potencia aparente. La potencia aparente que yo tengo entre el primario y el secundario, si no hubiera dispersión de flujo y si todo el flujo se enlazara por eh, el camino magnético, digamos, y todo el flujo que produce la bobina 1 enlaza a la bobina 2, no tendría pérdidas prácticamente de flujo magnético y la eficiencia sería muy alta. Igual, las máquinas eléctricas, como los transformadores, son máquinas de alta eficiencia, sería la misma corriente que que prácticamente toda la potencia que tenés en el primario, vos le suministrás al primario, porque le conectaste una fuente, la tenés disponible en el secundario. ¿Sí? digamos, se refiere a la corriente de una hoja. La potencia aparente está es tensión por corriente, porque acá vamos a tener modificación de tensión en función del número de espiras. Tensión por corriente del primario sería igual a tensión por corriente del secundario. ¿Sí? Tener la misma potencia, pero un poco más corta. Exactamente, sí. Depende del número de espiras, yo en el secundario puedo tener más o menos tensión. Y si tengo más tensión, voy a tener menos corriente y viceversa. Pues se tiene que mantener esta. Bueno, ese sería el caso ideal. Si no hubiera pérdida de potencia, tendría esta igualdad. En realidad hay una pequeña pérdida de potencia y la potencia disponible en el secundario es un Potencia. poco menor. Sí, porque los transformadores, en particular, se mide, la potencia que se da de los transformadores es potencia aparente. ¿Sí? Claro, exactamente, sí, en función a, a la potencia disponible en el secundario. Vamos, es muy alto el rendimiento, así que anda en el 95%, 95, 99%. Las máquinas, los transformadores son máquinas muy eficientes, justamente porque para eso se diseña todo el circuito magnético y las bobinas se hacen sobre chapas de acero al silicio que facilitan, digamos, que el núcleo, que el flujo se cierre por el circuito magnético y no por el aire. Sí, exactamente. Tenés pérdidas por el flujo disperso, porque la parte del flujo se cierra en el aire, y después tenés lo que se llaman las pérdidas del hierro, que son pérdidas por histéresis y por corriente de Foucault. ¿Sí? Pero igual son relativamente pequeñas las pérdidas. Así que en el caso de transformadora, por ejemplo, en muchos casos se suele usar esa ecuación, digamos, la potencia aparente del primario es casi igual a la del secundario, para hacer muchos cálculos. Corriente después de la violencia. Las corrientes parasitas, exactamente, ¿sí? Porque todo esto funciona por inducción, o sea, yo en el secundario voy a tener una tensión inducida por la ley de Faraday. Lo que pasa es que, pues, o sea, aparece esa tensión en secundario porque una variación de flujo magnético me produce una tensión inducida, ¿no es cierto? Es la ley de Faraday. La variación de este flujo se produce porque al primario lo tenemos que alimentar con corriente alterna, por ejemplo, una corriente variable en el tiempo. El transformador no va a funcionar con corriente continua.
porque no tengo variación de flujo. Ah, no, en eso no, menos adelante, claro, ya, Sí, 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 acá. Pero este es conceptual. Eso es conceptual y me indica que la FEM inducida se opone a la variación de flujo. ¿Sí? Ahora lo vamos a ver porque me sirve después para determinar la polaridad de los bobinados. Eh, y esta variación de flujo induce una FEM en el secundario, pero también induce tensiones y corrientes en el núcleo ferromagnético, porque se está hecho de material ferromagnético, de conductor en definitiva. Entonces, así como se va a inducir una tensión en el secundario y si yo cierro acá va a circular una corriente, en lo que es el núcleo magnético también se inducen corrientes, que son las que llamamos corrientes parásitas. Y por eso es que los núcleos de todas las máquinas eléctricas de alterna en particular se hacen con chapa laminada para limitar la circulación de esas corrientes, ¿no? ¿Sí? Porque si tuviéramos un núcleo macizo, bueno, la corriente que circula por el hierro sería mayor. ¿Mm? Entonces, para reducir las corrientes parásitas, se hace las chapas laminadas y se aísla una chapa respecto de la otra, ¿sí? Para reducir la circulación de esas corrientes. Bueno, el tema es entonces que, así como esto se había visto en Física 2, ¿no es cierto? También, así como si tenemos una bobina conectada a una fuente, la tensión sobre esa bobina se calculaba haciendo L por día de T. Si tenemos inductancia mutua, que se produce, ¿no es cierto?, cuando yo tengo eh, una bobina por la cual circula una corriente y va a producir un flujo magnético que va a enlazar a otra bobina y va a producir una tensión en esa bobina. En ese caso, la tensión se calcula con esa forma. Es parecida a la anterior, nada más que cambiamos, en vez de tener el coeficiente de autoinductancia de una bobina, tenemos el coeficiente de inductancia mutuo. Este, Acá dice M21 porque sería la inductancia mutua debido a la tensión que se induce en la bobina 2 por la corriente que circula por la bobina 1. Pero, eh, ¿qué pasa? Si yo cambio, por ejemplo, y pongo la fuente acá y circula corriente por la bobina 2 y acá dejo abierto y se induce acá una tensión B1, eh, y acá tendría que usar el coeficiente de inductancia mutua M12, pues sería la tensión que se induce en la bobina 1 debido a la fuente colocada en la bobina 2. Pero se demuestra que son iguales. M12 es igual a M21, entonces este coeficiente, ese sería M12 cuando yo coloco la fuente en la otra bobina y se induce tensión en la primera bobina. ¿Sí? Pero, como decíamos, se demuestra que los coeficientes son iguales. Entonces se usa uno solo, el coeficiente de inductancia mutua común para ambas bobinas. ¿Sí? Eh, bueno, ese coeficiente depende de las características geométricas de las bobinas, de la proximidad de las bobinas. ¿Sí? Este, Y generalmente si hay acoplamiento magnético que uno tiene que considerar, digamos, en los cálculos, esto se indica con una doble flecha así o con una letra M, que indica que hay acoplamiento magnético entre esas bobinas, ¿sí? Y que entonces hay que considerar otra tensión eh, al momento de calcular las corrientes, por ejemplo, en un circuito. Porque acá, vamos a suponer que yo puedo tener una fuente acá, otra fuente acá, ¿sí? Si yo quiero calcular la corriente que circula por acá, tengo una caída de tensión debido a la autoinductancia de esa bobina, pero otra caída de tensión debido a la inductancia mutua, ¿sí? Si hay acoplamiento magnético y acá tengo una fuente que produce un flujo magnético y enlaza a la segunda, puedo tener dos tensiones, dos caídas de tensiones, una debido a la autoinductancia de la bobina y otro debido a la inductancia mutua.
Eso va a ocurrir siempre que tengamos este acoplamiento magnético, ¿eh? Ahora después ya lo vamos a ir viendo más detalladamente con los ejemplos y con los ejercicios, ¿sí? Este, bueno, acá eh, la inductancia mutua se puede presentar porque tengo dos corrientes, por ejemplo, que circulan por una bobina, entonces venden una inductancia o una caída de tensión, digamos, a la corriente uno y otra caída de tensión debido a la corriente 2 o como figura acá, ¿no es cierto? Cuando no hay conexión eléctrica, este, pero hay un acoplamiento magnético entre las dos bobinas, ¿sí? Entonces ahí también vamos a tener inductancia mutua que hay que tener en cuenta al momento de plantear las ecuaciones. Entonces, la caída de tensión o la tensión total, por ejemplo, sobre una bobina, es una parte debido a la autoinductancia. Este L11 que aparece acá es la autoinductancia de la bobina. Y L12, L13, todos los otros que puedan haber, todos los otros términos que puedan haber, son debido a inductancia mutua. Acá le pone L, pero tendría que ser M, lo que habíamos puesto como M, ¿sí? Sería M12. Eso es el acoplamiento magnético y coeficiente de los últimos, cuando representan una M mayúscula. Sí, M mayúscula vendría a ser el coeficiente de inductancia mutua. Así como L es el coeficiente de autoinductancia. Esto se mide en Henry, ¿sí? M es el coeficiente de inductancia mutua. También se mide en Henry, ¿sí? L, que viene a ser el coeficiente de la propia bobina, depende de las características geométricas de la bobina, el largo, la cantidad de vueltas, la sección transversal de la bobina, ¿sí? Hay fórmulas para cada tipo de bobina para calcular L, ¿sí? Es lo mismo calcular la caída potencial usando el LI sobre tipo a usar la es un tipo Ley de Ohm, que sería I por Z, sí, sí, porque esto es en función del tiempo, digamos. Después lo vamos a pasar a función de la frecuencia y esa va a ser la forma en que vamos a calcular. Sí, pues acá está, justamente. Esta es la expresión en función del tiempo. Y lo que vos decís viene a ser esto, cuando lo pasamos en función de la frecuencia, sería J omega L1, que sería XL. ¿Sí? Este Z, para cada, considerando nada más que la inductancia, sería XL. Entonces ahí sería I por XL1, por ejemplo, para la autoinductancia, I por XL2 para una inductancia mutua, y así sucesivamente. ¿Sí? Bueno, pero a lo que iba, básicamente que este sería debido a la autoinductancia de él. Este otro término de tensión sería debido a la inductancia mutua, debido al acoplamiento magnético que tenemos con una bobina, sí, con otra bobina. entonces sería M1. Eso sí sería M1, sí. Y para nosotros ya intento utilizar el OM. Sí, sí. Nada más que esto es porque está sacado de distintas bibliografías, esta bibliografía en particular, pero lo más correcto es cuando tenemos dos inductancias que están acopladas entre sí, cuando tenemos dos, ahí ocupamos M, ¿sí? Cuando son varias, por ahí a veces se ocupa L en vez de la M, ¿sí? Acá la tensión, por ejemplo, sobre otra bobina, la bobina 2 es una parte debido a su autoinductancia, que sería L2, y otra parte es debido a las inductancias mutuas que puede tener con otras bobinas que están en el circuito, ¿sí? Y bueno, estas ecuaciones que están en función del tiempo, las podemos expresar en función de la frecuencia, ¿no es cierto? Y en función de los valores eficaces, como ya habíamos visto cuando pasamos, digamos, de las ecuaciones en circuitos de RL, RC, RLC, del tiempo a la frecuencia. Entonces me quedan expresadas para los cálculos
Acá estas tensiones serían los valores eficaces, porque estas que están acá arriba serían los valores instantáneos, ¿no es cierto? Estas, estas de acá serían los valores instantáneos de la tensión en función de los valores instantáneos de la corriente. Y estos ya serían los valores eficaces, que es con los que vamos a trabajar. Vamos a trabajar con las ecuaciones en función de la frecuencia y los valores eficaces de tensión y de corriente. ¿Sí? Estos serían valores eficaces de corriente y de tensión. Este, y pasamos de las ecuaciones en función del tiempo a función de la frecuencia. Bueno, el tema es, vieron que acá está puesto signo más o signo menos porque depende de, claro, depende de las polaridades, de las tensiones que se van a dar sobre la bobina, ¿no es cierto? Yo voy a ir sumando o restando cada uno de esos términos. Y bueno, para ver si corresponde un signo más o un signo menos, hay que ver el tema de la polaridad de las bobinas, ¿sí? Ocurre que yo tengo acá dos bobinados, por ejemplo, en esa figura de ahí tengo dos bobinados sobre un mismo núcleo magnético. Ahora, hay que ver en qué sentido circulan las corrientes y en qué sentido producen flujo magnético para saber si las tensiones se van a sumar o se van a restar sobre las bobinas, ¿sí? Las tensiones debido a la autoinductancia y debido a la inductancia mutua. Eh, entonces, hay que determinar de alguna manera la polaridad de la bobina. La polaridad de la bobina va a depender eh, del sentido en el que se origina el flujo magnético o que origina el flujo magnético de esa bobina cuando es recorrida por una corriente. Por ejemplo, si acá la corriente entra por este extremo, está marcado con un punto, y de acuerdo a cómo está bobinada esa bobina sobre el núcleo, ¿hacia dónde será que va a producir flujo magnético? ¿Qué les parece? Hacia arriba, ¿sí? Porque yo tendría que poner los dedos en la dirección de la corriente, ¿sí? Tendría que poner los dedos así y el pulgar me queda hacia arriba. Así que produce flujo magnético hacia arriba, ¿sí? Y eso depende de dos cuestiones. Una de el sentido de la corriente, que estamos suponiendo que la corriente está entrando por ahí, y de cómo está bobinada. ¿Sí? Si empiezo bobinando por arriba, después voy por abajo. Pues si hubiera empezado por abajo y después por arriba, eh, fíjense que si lo hubiera bobinado al revés, o sea, acá no estaría empezando por arriba, sino empezaría por abajo. Ahí el flujo magnético es al revés, sería hacia abajo. Ahora después lo vamos a ver con otro ejemplo. Eh, Fíjense acá en la segunda bobina, si la corriente entra por ahí, ¿en qué sentido sería que produce flujo magnético? La corriente entra por ahí, fíjense que primero va por abajo y después va por arriba, va por abajo y va por arriba, también para arriba. ¿Sí? Entonces ahí las tensiones, o en principio los flujos que producen estas bobinas tienen el mismo sentido, ¿sí? Los flujos eh, serían en el mismo sentido. Ahora, eh, fíjense que se cambió el sentido del bobinado 2 porque antes empezaba por abajo y después iba por arriba. Si la corriente hubiera seguido entrando por acá, acá va primero por arriba, va primero por arriba, va primero por arriba y sale por abajo. Ahí hacia dónde produciría flujo magnético esa bobina, hacia abajo. ¿Sí? La primera produce flujo magnético hacia arriba y esta produciría flujo magnético hacia abajo. Por lo tanto, tienen las polaridades de las tensiones que tenemos sobre esa bobina serían contrarias. Y ahí para tenerla, porque producen flujos magnéticos en sentidos contrarios. ¿Sí? Acá para producir flujo magnético en el mismo sentido, la corriente tiene que entrar por ese extremo que está ahí marcado con un punto. Pues si entra por ahí, primero va por abajo, después va por arriba, va por abajo, va por arriba, por abajo, va por arriba, ¿sí? Ahí se aplica la regla de mano derecha, el sentido del flujo es hacia arriba. Lo mismo que en el caso anterior, ¿sí?
y ahí estaríamos teniendo flujo magnético en el mismo sentido. Entonces, pasa que en los esquemas eléctricos generalmente no se dibuja el sentido en el que están bobinadas las bobinas, porque el símbolo de una bobina, como suele ser? Así, básicamente. ¿Sí? El símbolo de otra bobina, así. Ahí no tengo indicado cómo está bobinado, cómo está hecho el bobinado. Entonces se usa un convenio que se llama el convenio del punto, y por eso están marcados con un punto, acá unos extremos de esas bobinas. El convenio de punto básicamente me indica por dónde tiene que entrar la corriente para que se produzca flujo en el mismo sentido. Cuando tengo dos bobinas así, yo le coloco un punto, siempre el convenio de punto se da entre dos bobinas, digamos, por dónde tendría que entrar la corriente para que esas bobinas produzcan flujo magnético en el mismo sentido. ¿Sí? Entonces, si yo tengo, por ejemplo, acá en un esquema eléctrico, que no está indicado, como decíamos, en el sentido bobinado, bueno, le coloco un punto eh, por donde tendría que entrar la corriente para que yo tenga flujo magnético en el mismo sentido en esas bobinas. ¿Sí? Y estos bornes por los cuales, que están marcados con puntos, digamos, y que serían los bornes por donde tendría que entrar la corriente para producir flujo en el mismo sentido, se llaman bornes homólogos o correspondientes. ¿Sí? Bornes homólogos o correspondientes. ¿Sí? Esto, ahí, como dice ahí, son extremos correspondientes. ¿Eh? Eh, entonces, te coloca esos puntos, entonces, que serían los, los bornes por los cuales tendría que entrar la corriente para producir este flujo magnético en el mismo sentido. Profe, el punto indica el sentido del flujo magnético. No, te indica por dónde tendría que entrar la corriente para producir flujo magnético en el mismo sentido. ¿Sí? Este, bueno, y entonces, después, nosotros vamos a usar el convenio de punto, porque, por ejemplo, como decíamos acá, en un circuito eléctrico, el símbolo de las bobinas es así, no está indicado cómo está bobinado la bobina sobre el núcleo, sino que indica con un punto eh, por donde tendría que entrar la corriente para producir flujo magnético en el mismo sentido. Entonces, el convenio de los signos, ¿sí? Que vamos a usar habitualmente para plantear las ecuaciones, cuando tenemos acoplamiento magnético y queremos plantear ecuaciones de malla, por ejemplo, el tema va a ser así. Si la corriente entra por los extremos marcados con punto, como es acá, como es el caso de la figura, los términos que corresponden a las inductancias mutuas van a ser positivos. ¿Sí? Acá vamos a suponer que yo tenía una fuente colocada acá en la malla uno, ¿sí? Y producía una corriente, se inició una tensión en segunda malla, si tuviera un circuito cerrado. Si la corriente en la segunda malla entra por el extremo marcado por punto y en primera malla también entra, en la primera bobina también entra por el extremo marcado con punto, el término que corresponde a la tensión debido a la inductancia mutua es positivo. Pero fíjense este caso, este de acá, ¿sí? Acá yo tengo en la primera bobina, el punto está colocado acá, y en la segunda está colocado acá, ¿sí? Y la corriente en la primera bobina está entrando por el extremo marcado por punto, pero en la segunda no, ¿sí? En ese caso, el término que corresponde a la inductancia mutua va a ser negativo, ¿sí? Lo mismo pasaría en este otro caso acá. Acá en la primera malla, en la primera bobina, la corriente está entrando
por un extremo que no está marcado con punto. Y en la segunda bobina, sí, está entrando por un extremo marcado con punto, ¿sí? Entonces, la tensión, debido a la inductancia mutua, eh, en ese caso va a ser negativa. El término de la tensión debido a la inductancia mutua va a ser negativo. ¿Mm? En cambio, en este caso, por ejemplo, el primero, que las dos corrientes están entrando por extremos marcados por puntos, el término que corresponde a la inductancia mutua, al término de tensión, digamos, que corresponde a la inductancia mutua, es positivo. ¿Sí? Bueno, ¿está? Ese es, entonces, el, el convenio de signos, ¿sí? Siempre tenemos que fijarnos entonces dónde está ubicado el punto y ver si la corriente está entrando por el extremo marcado por punto o no, para después determinar el signo del término que corresponde a la tensión debido a la inductancia mutua. ¿Mm? Bueno, acá tenemos un ejemplo en el cual hay una ecuación de malla. Ahí está dibujado medio raro, pero es básicamente, esto está sacado ¿cómo es? Del Skilling, ¿sí? Si lo quieren ver en el libro. Pero básicamente acá yo tengo una fuente, ¿sí? Y tendría una bobina acá, una resistencia acá, y tendría otra bobina acá, ¿sí? Y otra resistencia acá. Eh, y acá ocurre algo que ahora no estuvimos considerando, que es que me está indicando ahí que hay un acoplamiento magnético entre esas bobinas, ¿sí? Este circuito como lo dibujé acá es el mismo que este, ¿sí? Acá nada más está puesto así para indicar la proximidad de las bobinas, porque justamente para que haya acoplamiento magnético entre esas bobinas, como decíamos, depende de la geometría de las bobinas, depende de qué tan cerca estén, depende de si están bobinados sobre un mismo núcleo magnético o no. Inclusive, después vamos a ver, hay un coeficiente que se llama coeficiente de acoplamiento magnético que me da idea de qué tan fuerte es el acoplamiento magnético entre dos bobinas, ¿sí? Pues si las dos bobinas están lejos, como decíamos, por ahí es despreciable el acoplamiento magnético que puede haber entre esas bobinas. ¿Eh? Eh, y bueno, le vamos a dar estos nombres. L11 sería la autoinductancia de la bobina esta que está en la malla 1. Es la autoinductancia. L22 es la autoinductancia de la bobina esta que está en la malla 2. ¿Sí? Y después tenemos la inductancia mutua, ¿sí? Entre las dos bobinas. ¿Eh? Eso va a ser dado. Sí, generalmente eso es un dato, ¿sí? Lo mismo que, bueno, la autoinductancia es una característica propia de las bobinas, ¿no es cierto? Si uno tiene que ir a comprar una bobina para poner un circuito, bueno, el dato que hay que darle eh, al que hace la bobina, o si es una bobina para un circuito electrónico, se compra en un comercio, es la autoinductancia. Y bueno, generalmente en el caso de la bobina se da la corriente también que tiene que soportar esa bobina, ¿sí? Entonces son características propias de la bobina propiamente dicha. Y en el caso de las inductancias mutuas, bueno, son características propias de la bobina y, como les decía, de la proximidad, si están bobinadas sobre el mismo núcleo y demás. ¿Eh? Eh, y bueno, fíjense que siempre cuando hay acoplamiento magnético, aparte de tener la letra M, tenemos indicado por puntos lo que son los bornes homólogos, ¿sí? Y entonces, plantearemos las ecuaciones de malla para un circuito de mallas tal como es, ¿sí? La ecuación de la ley de las tensiones de Kirchhoff, ¿sí? Eh, particularmente, bueno, siguiendo el método de las ecuaciones de malla, ¿sí?
Pondríamos dos corrientes así en esas mallas, tal como están indicadas ahí en la figura, y vamos haciendo la sumatoria de las subidas o caídas de tensión. En principio tenemos, bueno, acá, vamos a suponer que esto es una fuente de tensión. Lo habitual ahora es representarlo así. El Skilling todavía lo sigue representando con la flechita, pero lo más habitual hoy en día es representar la fuente de tensión con una onda. Pero eso es una fuente de tensión, ¿sí? Estaría ubicada así, ¿no es cierto? La flecha me da el sentido de la fuente. Entonces, si yo vengo recorriendo así, ahí tengo una subida de tensión. ¿Eh? Después, en la resistencia esta tendría una caída de tensión, que se acuerdan por el elemento de las corrientes de malla, era igual a la resistencia por la diferencia de corriente. Si estaba planteando la ecuación en la malla uno era la corriente en la malla uno menos la corriente en la malla 2. ¿Sí? Y después tengo la caída de tensión en la bobina esta debido a la autoinducción, que sería igual a J omega L11, que sería como XL1 digamos, por I1. ¿Sí? Y después tengo la caída de tensión debido a la inductancia mutua, que es el coeficiente de inductancia mutua por J omega, así, ahí sacó factor común, por la corriente de la malla 2. Ahora, fíjense, eh, y bueno, este, fíjense que acá la corriente en la malla uno, de acuerdo al sentido que yo tomé, estaría entrando por el extremo marcado por puntos, y en el caso de la otra malla, eh, está entrando por el extremo que no está marcado por puntos. Por eso acá se le coloca signo negativo. ¿Sí? Se le coloca el signo negativo ese, porque no están entrando por bornes homólogos, digamos, las corrientes. Y bueno, y después lo otro es matemática. Acá la FEM la pasamos por el otro lado de la igualdad. Acá aplicamos propiedades distributivas, ¿sí? Acá también aplicamos propiedades distributivas, ¿sí? Este, ¿Por qué el menos en otra? porque acá yo tomé sentido supuesto de la corriente, así, sentido horario en las mallas, y acá está entrando por extremos marcados por puntos, estaría entrando en la corriente, en esta bobina. Y en esta otra estaría entrando por un extremo que no está marcado por puntos. ¿Sí? Entonces, en ese caso, decíamos el término que tiene la inductancia mutua, lo tomamos negativo. Bueno, después, como decíamos, reordenamos nada más esto. En la segunda bobina, el punto estaría abajo, dentro del Acá iría más. Sí, exactamente. Sí. Bueno, después se aplica propiedad distributiva, agrupamos y me queda, ¿se acuerdan cómo planteamos directamente la ecuación de malla? Era la corriente, si estoy planteando la ecuación de la malla uno es la corriente de esa malla por la impedancia propia de esa malla, que sería la resistencia esta más la autoinductancia de la bobina. O sea, es toda la impedancia de la malla uno sería la resistencia más la autoinductancia de la bobina 1. Y después es menos la corriente de la otra malla por todos los elementos en común que tenía. ¿Y qué elementos en común tengo? Tengo la resistencia esta, y tengo la inductancia mutua, que también se lo toma como un elemento en común. ¿Sí? Tengo la inductancia mutua que se la toma como un elemento en común. Este, y bueno, ahí me quedaría planteada la ecuación, esto sería cómo quedaría la ecuación de malla. Sí, dime. Y suponiendo que las dos corrientes no entran por punto,
Positivo también, porque claro, sí, estarían provocando igual flujo en el mismo sentido, ¿sí? O sea, que entren o salgan por el extremo marcado por puntos, ¿sí? Bueno, y de la misma manera plantearíamos la ecuación para la malla 2, sí, Pero con la segunda marcha se sabe con la que lo tenemos. sí, Pero cuando como tenemos el punto, se sabe. sí, pero, o sea, lo planteas en base al sentido supuesto y esto es como en el método de las corrientes de malla, o cuando vos calculas las corrientes, si alguna te da negativa, quiere decir que no le circulan para el otro lado, pero eso no te altera el planteamiento de las ecuaciones, ¿sí? No va a hacer que cometas el error. Planteamos a partir del sentido supuesto de las corrientes. Y se hace todos los cálculos y después sí. Bueno, en sentido supuesto, la otra. Sí, pero no te cambia, créeme que no te cambia el planteamiento de las ecuaciones, sí. Y bueno, después la ecuación de la malla 2 sería, eh, en principio, bueno, vemos el planteamiento total, ¿no es cierto? Sería, vamos a suponer que si recorro la malla en este sentido, tendría la caída de tensión en la resistencia R2 por la corriente 2, ¿sí? Eso es caída de tensión, así que va con signo negativo. Después tenemos la resistencia en común, ¿sí? La caída de tensión en la resistencia en común por la diferencia de corrientes. ¿Se acuerdan que se ponía primero la corriente de la malla que estaba considerando y le restaba la corriente de la otra malla? Y después, bueno, tengo la caída de tensión en la bobina, que una parte es debido a la inductancia, a la autoinductancia de la bobina 2 y la otra es debido a la inductancia mutua, ¿sí? Esa es por la corriente I1, lo mismo que en el caso anterior. Acá la caída, la de tensión debido a la inductancia mutua es por la corriente de la otra más. ¿Eh? Acá también es por la corriente de I1. Acá este J omega está además, sí, pues se saca factor común ahí. Perdón, le voy a corregir. Eh, este J omega acá está además. Sí. Y bueno, y ese sería el planteamiento. No tengo fuentes ahí, así que la sumatoria es igual a cero y después es reordenar nada más. Aplico propiedad distributiva acá, aplico propiedad distributiva acá, ¿sí? Y agrupo los términos que tienen I1, agrupo los términos que tienen I2. Y fíjense, me queda. Fíjense si yo quiero plantear directamente las ecuaciones, ¿cómo me quedaría? Es la corriente de la masa 2 por toda la impedancia propia de la masa 2 que es las resistencias que yo tengo en la masa 2 resulta que es esta, y la autoinductancia de la bobina, ¿sí? Por J omega. Esto sería XL, digamos. Eh, Menos los elementos que tenemos en común, ¿sí? Que son la resistencia esta y la inductancia mutua por I1. ¿Eh? Bueno, todos esos términos queda negativo. Y bueno, en forma matricial después se arman las matrices y se calcula de la misma manera que en los casos anteriores. ¿Eh? Como les decía, ya hemos resuelto circuitos en los que teníamos vamos a poner una fuente de tensión como es habitual, que tenemos una resistencia acá, una bobina, por ejemplo, sí, otra resistencia acá tenía otra bobina. ¿Mm? Nada más que hasta ahora no estuvimos considerando el posible acoplamiento que hubiera entre esas bobinas. Si está indicado, quiere decir que hay acoplamiento magnético. ¿Eh? Es justamente están dibujadas así a la par porque probablemente esas dos bobinas están hechas sobre un mismo núcleo magnético, entonces se la indica así, pero por más que estén así, en otros libros por ahí tenemos que están puestas así, pero si aparece la letra E y la doble flecha, me quiere decir que tengo que considerar el acoplamiento magnético entre esas bobinas, como acá, por ejemplo. ¿Eh? Este está sacado de otro libro que le subí, creo que es el DORF o alguno de esos. ¿Eh? Ahí me está indicando que hay un acoplamiento magnético entre
entre esas dos bobinas, ¿eh? Y bueno, el planteamiento de la ecuación es de la misma manera que en el caso anterior. Se escriba la ecuación de Kirchhoff. Fíjense una cuestión. Eh, no es necesario, lo mismo que cuando hacíamos las ecuaciones más, no es necesario plantear desde cero la ley de Kirchhoff de las tensiones si quieren. Se puede plantear ya directamente como hacíamos en el método directo, ¿no es cierto? Plantear directamente la última ecuación a partir de multiplicar la corriente de la malla que estamos considerando por toda la impedancia de esa malla. Y después tomar la corriente de la otra malla por los elementos en común con signo negativo. ¿Eh? ¿Se acuerdan cómo era el planteamiento directo cuando hacíamos la ecuación de malla? ¿Eh? Acá, por ejemplo, si nosotros hacemos eso, quedaría así. Y ahora les voy a aclarar un tema respecto de los signos, ¿sí? Eso que decíamos de los signos. Porque, bueno, acá fuimos siguiendo paso a paso, vimos que este término quedaba negativo. ¿Eh? Nada más que como es caída de tensión, lleva un signo negativo adelante. Y después, cuando llegaba a la ecuación final, fíjense que este me quedó positivo después de hacer todas las operaciones matemáticas. ¿Sí? A partir de que era negativo acá. Nada más que como es caída de tensión lo que tengo ahí, lleva un signo negativo adelante y por eso después me queda positivo pero con un signo negativo adelante. Ahora lo vamos a ver de vuelta en este otro para que vean cómo se plantea directamente la ecuación. ¿Eh? Si yo quiero plantear directamente las ecuaciones de malla, acá yo tengo corriente en esta malla, corriente en esa malla, voy a elegir esas dos mallas. Planteo la ecuación de la malla uno que sería esta de acá. Aquí es igual, es la corriente de esa malla por toda la impedancia que tengo en esa malla, que es R1, R2 y J omega L1. Es todo esto, ¿sí? Todo positivo, ahí no hay problema. ¿Eh? Y después es menos la corriente de la otra malla por los elementos en común que tengo entre malla uno y malla 2, que sería esta R2 que tengo acá y la inductancia mutua. ¿Sí? Eh, si la corriente, en principio, siempre es menos los elementos en común, ¿sí? Entonces aparece el signo menos este, menos los elementos en común, que son R2 y es la inductancia mutua. ¿Ya está? Y ocurre lo siguiente. Si las corrientes están entrando eh, por no están entrando por bornes homólogos, sino que una entra por un extremo marcado por punta. Y fíjense que la otra corriente no está entrando por el extremo marcado por punta, está entrando por el otro extremo, ¿sí? No está entrando por los bornes correspondientes, digamos. Eh, el término que corresponde a la inductancia mutua, acá entre paréntesis me queda positivo, nada más que como es caída de tensión, el signo negativo es como que queda fuera, ¿sí? Es, les repito cómo va a quedar la ecuación. Es toda la impedancia de la malla uno por la corriente uno, ese es positivo. Y después le resto, si las corrientes no entran por bornes homólogos, me va a quedar el elemento en común y la inductancia mutua, entre paréntesis ambos positivos, pero con el signo negativo adelante. Por la corriente y 2. Y bueno, y eso después era igual a ahora ya lo vamos a ver en la otra malla. Eso era igual a la sumatoria de la fuente de tensión. Acá tengo una sola fuente que me la encuentro de más a menos, ¿sí? Entonces va a ser menos de 1. ¿Eh? Esto fue hay que sentarse a analizarlo y practicar para incorporarlo, ¿sí? Después, si quiero plantear la ecuación de la malla 2, a partir de acá sería la ecuación de la malla 2. En principio es
toda la impedancia que tengo en la malla 2, que sería R2, R3 y J omega L2, que sería todo este tema, por I2, y ese término es positivo. ¿Sí? Y después le resto los elementos en común. ¿Cuáles son los elementos en común? Es R2, y si tengo inductancia mutua, es el término de inductancia mutua. Le resto, entre paréntesis, me va a quedar positivo acá el término de inductancia mutua, si es que las corrientes entran por bornes que no son homólogos. Me va a quedar positivo, pero con el signo negativo de adelante va a quedar negativo en definitiva. Dime, ¿cómo? ¿Cómo se determina la variación? Y eso generalmente es datos, ¿sí? Porque dado un circuito, en general, si es un transformador, por ejemplo, vos tenés por cuestiones constructivas se calcula M, ¿sí? Y en un circuito cualquiera que está en una placa también, por cuestiones constructivas se determina M. Es que suele ser dato M, lo mismo que suele ser dato L. Vieron que nunca solemos calcular cuánto da L, porque esto es una característica propia de la bobina que se determina en base a la geometría de la bobina. Entonces, L y M suelen ser datos. Para un transformador, bueno, el dato de la inductancia mutua se conoce, y en un circuito, bueno, si tenemos bobinas que están acopladas magnéticamente, O sea, sí, sí, es lo que ya vimos, digamos, el método de las tensiones, el método de las corrientes de malla, nada más que ahora le agregamos, si hay inductancia mutua, le agregamos un término más para calcular la inductancia mutua, ¿sí? Bueno, por ejemplo, es un circuito bastante parecido al es como si fuera un transformador. Acá yo tengo una fuente de tensión conectada a lo que sería el bobinado primario. Tengo una resistencia acá, ¿sí? Tengo los valores de las reactancias inductivas y me está indicando el valor de la inductancia mutua. Acá ya me da el dato no de M, sino que ya me está dando el dato de la reactancia propiamente dicha, ¿sí? Este, y bueno, esto sería como si fuera una carga, ¿no? Eh, y me pide que determine la corriente de salida y la tensión sobre la resistencia. ¿Eh? Y bueno, lo que se hace en estos casos es plantear las ecuaciones de malla, ¿sí? Para ambas mallas y se resuelve. Y a ver, al resolverlo averiguaríamos cuánto vale I1 y cuánto vale I2. Y después, pues, para calcular la tensión acá, hacemos nada más que I2 por 400 ohms en ese caso y tendríamos la tensión, ¿sí? A ver, ¿cómo quedaría la ecuación de la masa 1? ¿Sí? O sea, vamos a hacer I1 por... Ajá. Claro, exactamente. Sería ahí R1 sería un ohm y más, ¿no es cierto? J 10 ohm. ¿Mm? ¿por qué no? Presidencia por el punto de la corriente. Porque esta es la autoinductancia. La autoinductancia siempre la vamos a tener positiva, ¿sí? El tema del punto es para la inductancia mutua. Ahora, si estamos considerando la malla 1, todos estos términos son de la malla 1 propiamente dicha. Sí. La inductancia mutua la consideramos como un elemento mutuo entre malla 1 y malla 2, ¿sí? Bueno, esa sería el término de I1. Después pondríamos menos I2, exacto, por... Y el único elemento en común que tenemos es la inductancia mutua, ¿sí? Y ahora vamos a ver, acá la corriente entra por extremo marcado por punto y acá no. Entonces, le pondríamos por J90 directamente. Porque el signo menos, como les decía, eh, sería ese que ya está ahí. Ahí creo que podría ser un paréntesis más Sí, por la convención de la segunda corriente.
entonces quedaría negativo. Pero un análisis sería habiendo el 45 más por la corriente 2 que entra por un lugar que no tiene punto. Claro, sí. Ujú. Se quedaría en definitiva así. Sí, exacto. Eh, sí, Usted lo que hizo ahí fue sacar el signo negativo de, sí, y ponerlo en el video. exacto. Se puede pensar así, exactamente. Y esto es igual a la sumatoria de las fuentes de tensión que tengo en la malla uno, que sería B1, la que está ahí, ¿no es cierto? Es 10, sí, De extremo como los homólogo, y la corriente entra por extremos homólogos. era más que los Exacto. Te va a quedar positivo la inductancia mutua. ¿Eh? Bueno, esa sería entonces la ecuación de la malla 1. La ecuación de la malla 2 sería eh, I1 por el elemento en común menos I1 por el elemento en común. Bueno, este me tiene que quedar igual que este, ¿sí? Nada más que con I1. Eh, y después sería más todas las impedancias propias de la malla 2, que sería 400 ohm, eh, más J, 1000 ohm, ¿sí? Por I2. Igual, no tengo fuentes en la masa 2, así que esto es igual a cero. ¿Eh? Y bueno, ahí tendríamos planteadas las dos ecuaciones, este, y tendremos un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, ¿sí? Ahí está, este es, lo voy a borrar acá, este es lo que planteamos de la masa uno, y esto es lo que sería de la masa 2, ¿sí? Ahí, a ver, hay que reubicarlo nada más para poner todos los términos con I1 en una columna, todos los términos con I2 en la otra columna. Y bueno, de ahí se resuelve con el método de los determinantes, que fuera con su software de cálculo y se averigua las corrientes. Una vez que averigüe la corriente I2, como decíamos, la multiplico por la carga, que sería esa resistencia de 400 ohm, y tendría la tensión. ¿Eh? A ver, traten de plantearlo ahí en el cuadernito, a ver cómo quedaría este. Sí. Estos ejercicios y estos que están con fondo amarillo, así, los pueden ver en el libro que se llama Height, Circuitos Eléctricos de Height, ¿sí? Eh, Height, sí. Un muy buen libro ese, junto con el Boylestad y el Sadiku, son por ahí los libros más modernos y no, claro, los mejores, ¿sí?
¿Les quedó algo así? O sea, omega es 5, entonces quedaría J omega L, que es omega L sería este. Sí, acá es como que si fuera acá, en realidad pues ahí sería por día a la -3, ¿sí? Ahí faltaría por día a la -3. Si no, ahí sería, si no, 2 Henry tendría que ser. Y bueno, me quedaría así, ¿no es cierto? La masa uno sería la corriente uno por toda la impedancia de la masa uno. 3 ohm más J omega, que sería 5 por L, 2 por 5 10. Después menos el elemento común, el elemento en común es nada más que la inductancia mutua, como están entrando por extremos que no son correspondientes, me tienen que quedar negativo por I2. eh, y bueno, como omega es 5 por 3 vamos a sacar el mili, quedaría 15 por I2. Igual a la fuente de tensión, si tomamos sentido horario, esta va a quedar positiva. Y bueno, del otro lado sería toda la impedancia de la malla 2 es 10 ohm por 5 por 5 25 J25, 10 más J25 por I2. Y después menos el elemento en común, que es 3 por 15, 3 por 5 15 por I1. ¿eh? ¿Ahí está? El J25, profesor. El J25 es de esta, la autoinductancia por, ¿cómo es? Con ese valor de omega, 5 por 5 25. Bueno, y una última cosita, vemos, ¿qué pasa cuando tenemos así dos bobinas en una misma rama? ¿Sí? Eh, y me indica que entre esas bobinas hay inductancia mutua. ¿eh? Bueno, ahí, si están conectadas así, obviamente, y los extremos marcados por puntos están ubicados acá, ahí, como tengo una sola corriente, digamos, que atraviesa las dos bobinas, obviamente la corriente está entrando por los mismos extremos, por los extremos homólogos en ambas bobinas. Si en ambas entra por extremos marcados por puntos, ¿sí? Entonces, ¿cómo quedaría el voltaje en los extremos, digamos, de esas bobinas? Y bueno, sería el voltaje debido a la autoinductancia de la bobina uno, sería J omega L1 por la corriente que circula, más el voltaje debido a la inductancia mutua, ¿sí? Que es el coeficiente de inductancia mutua por J omega. Todo esto es la tensión entonces sobre la bobina uno. Como están en la corriente es una sola, en ese caso está entrando en ambos casos por extremos marcados por punto, este término acá queda positivo. Para la bobina 2 es la tensión debido a la autoinductancia, sería J omega L2 por la corriente, tenemos una sola corriente, más otra vez la inductancia mutua por la corriente que circula por la bobina 2, que es la misma obviamente que por la bobina 1. Entonces, sacando factor común, en principio J omega, y volviendo a sacar factor común J omega, si la corriente entra por extremos marcados por punto y las bobinas están en serie y tengo acoplamiento magnético, siempre me va a quedar así
En ese caso, es la autoinductancia de la bobina uno más la autoinductancia de la bobina 2 más dos veces la inductancia mutua. Porque acá tengo la inductancia mutua. Y saqué factor común, saqué J omega y saqué factor común la corriente también, porque están todos los términos. Así que ahí está la corriente. Sacamos factor común y sacamos factor común J omega. Ahora, ese es cuando están conectadas así. Pero puede darse el caso que esté al revés una. O sea, acá la corriente, fíjense, en esta bobina, en la primera entra por extremo marcado por punto. Pero en la segunda, no. Entra por el otro extremo, no por el que está marcado por punto. ¿Qué va a pasar? Planteamos las ecuaciones de la misma manera, nada más que ahora el término que corresponde a la inductancia mutua es negativo. ¿Sí? Y bueno, llegado el momento de sacar factor común y sumar, me va a quedar así. J omega es factor común y que también es factor común. Después tenemos la autoinductancia de la bobina uno, la autoinductancia de la bobina 2 y menos dos veces el coeficiente de autoinductancia. ¿Eh? Creo que el entendido de las bobinas de forma ¿Se puede poner como? Eh, no, me parece que no. No. Sí, no. No, el sentido del bobinado me parece que no, no. No. Siempre te lo toman como si fueran todos bobinados en el mismo sentido. Bueno, acá hay un ejemplo que les muestro y después dejamos acá y después que ustedes veanlo con más tranquilidad. Vamos a ver después el planteamiento, cómo sería el planteamiento directo. Pero fíjense, en este caso, ¿no es cierto? Donde tenemos, bueno, ahí tres mallas independientes, viene a ser, tenemos varias mallas, ¿no es cierto? Tendríamos seis mallas en total, pero tres mallas son independientes y deberíamos plantear las ecuaciones de las tres mallas, ¿sí? Vamos a ver cómo quedaría el planteamiento directo. Fíjense en el caso de la malla uno, bueno, sería la corriente I1, en principio, por toda la impedancia de la malla uno, que sería R1 más J omega L1 y uno sobre J omega C, que sería esto que tenemos acá. Ese término es positivo, ¿sí? Después sería eh, menos la corriente de la malla 2, ¿sí? Sería menos, no sé, la corriente de la malla 2 por todos los elementos que tenemos en común, que sería J omega L1 con la autoinductancia primero, pues, lo tenemos en común, y uno sobre J omega C1, que sería este y este de acá, ¿sí? Y después tenemos el término de la inductancia mutua, ¿sí? Que sería igual a eh, J omega M por I2, ¿sí? Acá entra, la corriente I1 entra por el extremo marcado por punto y la corriente I2 entra por el otro extremo, no por el que está marcado por puntos. Entonces, este término ahí me queda negativo, por I2. Y después, entre la malla uno y la malla 3 tengo también porque ahí hay acoplamiento magnético. Entonces, voy a tener también un elemento en común entre la malla uno y la malla 3 que va a ser el acoplamiento mutuo, ¿sí? Va a ser J omega M por I3. Y ahí también es negativo porque esta corriente entra por extremo marcado por puntos y I3 no.
Igual, bueno, a la fuente que tenga en la malla uno, que es la fuente que tengo ahí. Después, eh, eso es la ecuación de la malla uno. Esta sería la ecuación de la malla 2. En principio, fíjense, toda la impedancia de la malla 2, que es el, la reactancia capacitiva del capacitor, después la reactancia inductiva de la autoinductancia J omega L1, la autoinductancia de J omega L2, R2 y R3. Todas esas serían eh, estos términos que tengo acá. Y fíjense una cuestión, como tengo también acoplamiento magnético entre estas dos bobinas que están en la misma malla, y fíjense que la corriente I2 acá está entrando por extremos que no está marcado por puntos, y acá está entrando por extremos marcados por puntos, tendría una ecuación como esta, ¿sí? Así que la tensión total, digamos, el término de tensión total debido a la corriente I2 en esa malla es J omega L1, J omega L2, menos dos veces la inductancia mutua, ¿sí? Y después, bueno, todos los otros términos, R2, R3 y la reactancia capacitiva. ¿Eh? Y después, bueno, tenemos todos los elementos que, en común con la malla uno, por ejemplo. Ponemos signo negativo y todos los elementos que tenemos en común con la malla 1. J omega L1, este, debido a la autoinductancia, ¿sí? Eh, la reactancia capacitiva, 1 sobre J omega C1, sería este de acá, y también la inductancia mutua, que sería la corriente I1 por J omega M, que es este término que tenemos acá. Como entran y uno entra por extremo marcado por punto y dos no, ese término es negativo. Este de acá es negativo. ¿Mm? Y por último, los elementos que tenemos en común con la malla 3, la malla 2 con la malla 3, que son la autoinductancia J omega L2 y R3, ¿sí? Bueno, signo negativo es la autoinductancia J omega L2, R3 y la inductancia mutua, ¿sí? Debido a la corriente I3 que circula por esa bobina. Es la corriente I3, ¿sí? Por J omega M. Como I2 e I1 entran no por el mismo extremo marcado por punto, sino por uno entra por el extremo marcado por punto y el otro no, ese término es negativo. ¿Mm? Y así, bueno, les dejo para que analicen después la ecuación de la malla 3, de la misma manera como analizamos la uno y la 2. ¿Mm? Así se puede plantear directamente, porque si no, acá está planteado primero paso a paso, digamos, el planteamiento de la ley de Kirchhoff, pero si no, se puede plantear después de que uno aplica propiedad distributiva y reordena los términos, me tienen que quedar como están ahí, las ecuaciones. ¿Eh? Ahí después analícenlo con detenimiento. ¿Mm? Ahí tienen otro ejemplo. Después. Por ahí, estos son por ahí los más complicados, ¿no? Tenemos así tres mallas y tenemos bobinas que están en una malla, por ejemplo, que aparte de tener el autoinductancia, tenemos el acoplamiento mutuo. ¿Eh? Ah, bien. Fíjense entonces después un poquito y ahí traten después de plantear cómo quedaría la ecuación en este caso. Ahí no está escrito. Y, y eso vamos a hablar después la próxima clase. ¿Eh? Esta es básicamente la base de esta unidad, el planteamiento de las ecuaciones de malla, teniendo en cuenta la inductancia mutua. ¿Eh?
Después, bueno, en la próxima clase lo único que le vamos a agregar es el análisis en el caso de los transformadores, que después también lo van a ver en máquinas eléctricas, como el mismo análisis que nosotros hicimos para este tipo de circuitos se aplica para el caso de los transformadores. ¿Sí? Existe un análisis similar condensadores, como tienen. No, porque no tenemos acoplamiento de ningún tipo cuando tenés condensadores cerca, digamos. ¿Sí? No tenés un acoplamiento magnético como este, ni tampoco hay acoplamiento eléctrico, podríamos decir, en ese caso. Hoy, bueno, vamos a prescindir de la asistencia porque como hay algunos que están de viaje. Nos vemos. Chao.